Bueno, mm, iniciamos entonces con lo de siempre. Tenemos el nombre del libro, significado y la cantidad de capítulos. Tenemos en este caso el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, que el nombre del libro significa segunda ley. ¿Listo? Y la cantidad de capítulos es 34 capítulos. Hoy voy a tratar de ser un poquito más rápido porque la última clase fuimos como muy lento porque algunas personas dijeron que más despacio y entonces la clase se nos fue muy lentamente. Hoy voy a ser más rápido y si hay algo que se nos pase, vamos a aprovechar que la clase va a quedar en video para poder verlo después. ¿Listo? Entonces no se preocupen si sienten que vamos muy rápido, eh, porque la idea es que podamos avanzar, que podamos profundizar en tantas cosas que tiene el libro de Deuteronomio para que podamos profundizar. ¿Listo? Bueno, pues como les venía diciendo, el título del libro de Deuteronomio, segunda ley, son dos palabras del griego, que son deutero y nomos. También es la misma raíz que utiliza el nombre de los libros deuterocanónicos. Recordemos que cuando vimos el canon del Antiguo Testamento hablamos de los libros deuterocanónicos que significaban segundo canon. Entonces, en este caso, el deuteronomos significa la segunda ley. Hacer la claridad que no es que sea una ley nueva, una ley distinta, sino que es más bien una repetición o un resumen de la ley que ya se venía dando desde el monte Sinai. ¿Listo? Entonces, ese es por ahora el significado del libro. ¿Bien? Listo. 34 capítulos. Entonces tenemos los mismos datos de siempre para todo el Pentateuco, autor, fecha y destinatarios. ¿Sí? Entonces tenemos el autor Moisés, la fecha que habíamos dicho no son fechas exactas, sino fechas aproximadas de la escritura de todo el Pentateuco y los destinatarios, el pueblo de Israel, en este caso, para la segunda generación. Recuerden que habíamos hablado que la primera generación murió en el desierto después de que se negaron o rechazaron la tierra prometida con los espías en la narración de Números. Esa generación muere, la segunda generación es la que va a entrar a la tierra prometida y es a esa generación a la que está escrita de manera específica el libro de Deuteronomio. ¿Okay? Esos son nuestros destinatarios. Fechas de los acontecimientos. Al igual que el libro de Levítico, recordemos que el libro de Levítico todo ocurrió en el monte Sinaí. A partir de eso, entonces, dijimos en Levítico que no habían acontecimientos históricos porque todo ocurrió en el monte Sinaí. En el libro de Deuteronomio todos los acontecimientos suceden en las llanuras de Moab. Por eso no hay un cronograma de acontecimientos históricos dentro del libro de Deuteronomio. Creo que el único acontecimiento histórico significativo es la muerte de Moisés, que está al final del libro. Pero eso no requiere, no significa ninguna transición, eh, del pueblo hacia otro lugar o hacia otro sitio, ¿vale? Entonces, la fecha de los acontecimientos está solamente en las llanuras de Moab, en el 1407 a.C. aproximadamente. Bien, bueno, ¿cuál es el principio y propósito del libro de Deuteronomio? Entonces, el centro del libro de Deuteronomio es la obediencia. La obediencia. Hablan de esa realidad, pero hay un texto clave que está en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. ¿Listo? ¿Tienen ahí su Biblia? Bien. Entonces, Deuteronomio 7, 9. ¿Listo? Podemos leer: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, como hemos dicho, de todo el Pentateuco nos revela grandísimas cosas del carácter de Dios, y podemos ver en especial en el libro de Deuteronomio esa comunicación que hay entre las bendiciones del Señor y la obediencia.
Muy bien, ¿cuál es el propósito del libro? El libro tiene como propósito ser un memorial de las obras de Dios para traer libertad a su pueblo y exhortarlo a mantenerse en obediencia y fidelidad a Él. Como ustedes se pudieron dar cuenta en su lectura, los primeros capítulos del libro de Deuteronomio nos hablan precisamente acerca de toda la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto, todas las experiencias que vivieron en el desierto, y el propósito de esa realidad es que eh, se puede hacer un memorial de las obras de Dios, de todo lo que Dios ha hecho a favor del pueblo, y a partir de ahí una exhortación para mantenerse en obediencia y en fidelidad a el Señor. En la introducción de nuestro material, en la última parte, en el primer párrafo, en la última parte dice, el libro de Deuteronomio está escrito siguiendo el modelo de un pacto de un rey y su pueblo que le sirve, como se acostumbraba en esta antigua época antes de Cristo. Lo que significa es que el esquema del libro de Deuteronomio, o uno de los esquemas posibles, es seguir ese modelo de acuerdo, por así decirlo, que había entre los pueblos que iban a servir a un rey y las condiciones o las causas por las cuales se hacía ese pacto de servicio se ponían al principio de esos acuerdos. Entonces lo mismo pasa en Deuteronomio. Dios expresa todas las obras que ha hecho a favor de Israel, cómo los sacó de la tierra de Egipto, cómo los mantuvo en el desierto, cómo les proveyó para todas sus necesidades. Y entonces, basados en esas obras maravillosas a favor de ellos, el pueblo de Israel se compromete a servirle al Señor. ¿Listo? Entonces, más adelante vamos a ver las condiciones y las consecuencias de no seguir con ese pacto que también sigue el mismo esquema de acuerdo. ¿Listo? Es un acuerdo de servicio. Muy bien. Tenemos entonces ahora cuál es el contexto histórico y geográfico. Entonces, recordemos que el contexto histórico y geográfico depende de los lugares donde se desarrolla la historia. En este caso, el lugar es los campos de Moab, es el único contexto histórico y geográfico que tenemos, y el género es histórico, como todo el Pentateuco, pero también un género legal, ¿vale? Que está centrado en, en definir y en hablar mucho de leyes, entonces por eso tenemos esos dos. Sin embargo, habíamos dicho que el principal, y es necesario que entendamos que el principal es un género histórico en el Pentateuco, ¿vale? Listo. Hay muchas estructuras para el libro de Deuteronomio y la mayoría de ellas abarcan muchísimos capítulos al tiempo. Entonces, la estructura que nosotros compartimos en el material y en la presentación es una estructura que trata de tomar más o menos la misma cantidad de capítulos en cada parte. ¿Listo? Entonces, del 1 al 11 tenemos discurso de apertura, del 12 al 26 tenemos cuáles son los términos del pacto, y el 27 al 34 el discurso final y la muerte de Moisés. Esa es la estructura del libro de Deuteronomio. Creo que todas las estructuras del Pentateuco que alcanzamos a ver hasta el día de hoy son estructuras simples. Creo que la única que es como medio larguita es la de Levítico. De resto, todas las estructuras de los libros hemos tratado de ser lo más simple posible para que nosotros sepamos cuando estamos leyendo el libro, cuando lo vayamos a estudiar o a enseñar, en qué parte de esta estructura estamos y así podemos identificar el tema principal en cada una de ellas, ¿vale? Muy bien. Vamos entonces ahora a pasar al contenido y arrancamos en la primera parte, que va del capítulo 1 hasta el versículo 11 como discurso de apertura de Moisés. Hay varias, como les decía al comienzo, estructuras del libro y hay personas que parten esta porción del libro hasta más antes y después toman otra parte del libro, pero nosotros la hemos tomado así para que podamos entonces comprender más o menos de qué se trata el libro en cada parte. ¿Listo? Del 1 al 3 tenemos, como lo veníamos diciendo, la historia de la primera generación. Entonces es bueno que comprendamos que las personas a las que se les está escribiendo el libro de Deuteronomios son personas que nacen en el desierto, su mayoría, y que se crían en el desierto. No son personas que salieron de la esclavitud de Egipto,
o que vieron a sus padres o abuelos como esclavos, como si fue la primera. Ya la segunda generación es una generación libre de la esclavitud de Egipto, y es una generación que no vio y no experimentó personalmente las obras de Dios, los milagros del Señor para sacarlos de Egipto. Y es importante entonces para Moisés eh, retomar esa parte para que las personas puedan comprender por qué es importante eh, que podamos tener este pacto y este compromiso con Dios. La cuestión es que si Dios ha obrado de esa manera a nuestro favor, trayéndonos libertad, manteniéndonos con vida, proveyendo para nuestra necesidad, la respuesta evidentemente tiene que ser la obediencia. Hay un texto muy importante en la primera parte del Deuteronomio y es el 2.14. Entonces yo le voy a pedir que por favor en su Biblia usted lo busque. Deuteronomio capítulo 2. Ay, cuidado con esas. Deuteronomio capítulo 2, verso 14. ¿Listo? Si hay alguien que me vaya a escribir, por favor me escriben por WhatsApp, porque como estamos compartiendo pantalla, no puedo ver el chat de Zoom. ¿Listo? Bien. Deuteronomio capítulo 2, verso 14. Nos habla precisamente del tiempo que estuvieron en el desierto y por dónde cruzaron. ¿Listo? Dice, los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Ceret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Eso nos dice Deuteronomio 2.14. Ahí en el mapa que nosotros estamos trabajando, pueden ustedes ubicar el arroyo o el río Ceret. ¿Listo? Y también está Cades Barnea. Recordemos que no era una ruta directa, porque si pues uno ve el mapa son distancias relativamente cortas, pero lo que nos quiere decir es que después de que estuvieron en Cades, identificaron la tierra, no la recibieron, se rebelaron contra Dios, pasaron 40 años hasta que por fin pudieron cruzar por el arroyo de Ceret, ¿vale? Entonces, Deuteronomio 2.14 nos habla de esa realidad y es el texto donde dice 38 años, que por eso en alguna clase dijimos, bueno, al fin son ¿cuántos años? ¿Son 38, son 40? Y acordamos que se trataba era precisamente de entender que había muerto esa gente, una contradicción histórica, si fueron 38 o 40 años, sino que lo que ellos quieren demostrar es que toda la generación que salió de Egipto murió en el desierto. Bien, listo. En el 4 al 11 hay elementos muy importantes de Deuteronomio. Ahí en la Biblia de Estudio MacArthur, si ustedes la tienen y curiosearon de pronto un poquito en la introducción al libro de Deuteronomio, nos dice que Deuteronomio es el libro más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo, después de Salmos y Isaías. Entonces, hay muchas referencias muy importantes a Deuteronomio en el Nuevo Testamento y es bueno que tengamos eso claro porque eso nos habla de la importancia que tiene también para la iglesia y para el evangelio. Que no, como hemos venido diciendo, no se trata de libros que ya no apliquen, de leyes que ya no tienen nada que ver con nosotros, sino que siguen siendo muy importantes y siguen siendo muy necesario conocer esa parte de la palabra del Señor. Bien, del 4 al 11 entonces tenemos el llamado a la fidelidad al pacto, que es lo que Moisés hace, pidiéndole a la nueva generación que se mantenga en el pacto que Dios hizo con el pueblo en Sinaí a darles la ley. Y una parte fundamental de esa enseñanza es el Shema. ¿Listo? El Shema es lo que dice Deuteronomio 6, 4 al 5. Ahí en nuestro material está escrito, pero si usted lo quiere buscar en su Biblia, está perfecto. Deuteronomio 6, 4 al 5 es el Shema. ¿Listo? Y dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de
todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Listo? Ese es el Shema. ¿Por qué se llama Shema? Porque la primera palabra de ese texto, que es oye, es la palabra en hebreo Shema. ¿Listo? Por eso se llama Shema. Es una oración muy importante dentro de la palabra del Señor, el Shema. Ese Shema tiene muchos elementos o algunos elementos que vamos a ver que son muy importantes. El primero de ellos es precisamente el significado de ese oye. Cuando el Shema dice oye Israel, no es solamente un oír como escuchar música, no es solamente un oír como muy casual, sino que es escuchar o un oír que literalmente implica la obediencia. ¿Listo? Entonces, otra traducción posible de ese término sería obedece Israel. ¿Listo? Ese oye es un oye que implica obediencia. Entonces, está haciendo al pueblo un llamado a obedecer. Y ese es el principio del libro. Entonces, veamos que es importante que también aparezca ahí. Dios es uno. Jehová vuestro Dios uno es. Y esto también es muy importante porque, como les venía contando al comienzo, el pueblo que está escuchando, para quien se escribe el Deuteronomio, es un pueblo que no viene de Egipto, que no tiene o no ha experimentado la adoración de los dioses de Egipto, sino que están en el desierto. Entonces ellos necesitan una claridad absoluta de quién es Dios, de cómo acercarse a Dios, de cómo adorar a Dios, porque van a entrar a una tierra idólatra, como todas las demás naciones de la cultura del tiempo de Israel y también la nuestra. Hay demasiada idolatría y Dios anhela que el pueblo no caiga en la idolatría y no participe en la idolatría. Por eso es muy importante hacer énfasis en que Dios es uno solo, ¿sí? Y que Dios no se le puede comparar con nada existente, ni se pueden hacer imágenes del Señor. Eso es muy importante. No es casualidad que no tengamos ninguna referencia física o icónica, es decir, de imágenes del Señor. Incluso cuando el Señor Jesús vino en una época en la que era imposible tener una imagen de Él. Si el Señor Jesús hubiera venido en esta época, seguramente hubieran fotos y videos de Él rondando por todas partes. Pero no es casualidad que no tengamos una imagen de Dios, porque siempre el deseo del Señor es que nosotros entendamos que Él es un Dios santo, es decir, que es un Dios incomparable, inigualable, que no lo podemos abarcar, que no lo podemos asimilar a nada que pueda existir, porque Él es santo y eso quiere decir que es totalmente distinto de todas las cosas existentes y de toda la creación. Entonces, el tema de que Dios es uno es muy, muy importante. ¿Vale? Bien. Y el último aspecto es amarás. Amarás al Señor tu Dios. Ese amarás, al igual que el oye, no es solamente una acción casual, no es solamente un sentimiento romántico, sino que es un amor que implica una decisión, es un amor que implica una actividad de la voluntad, de las emociones, de la mente y del corazón. En definitiva, es un amor que resulta en obediencia. Y eso creo que es algo que a lo largo de toda la Biblia es una relación constante que hay entre el amor y la obediencia. Recordemos, por ejemplo, también que Jesús dijo, si me amáis, entonces guardad mis mandamientos. El genuino amor por Dios nos lleva a obedecer a Dios. En la medida en que nosotros podamos crecer en amor por Dios, vamos a crecer en obediencia. Y en la medida que nuestro amor mengue, también nuestra obediencia a Él va a menguar. Y este aspecto es muy importante porque, como sabemos, nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios con nuestra santificación. Entonces, si yo deseo trabajar en mi santificación y crecer en obediencia a Dios, necesito enfocarme en trabajar en mi amor por Dios. Necesito enfocarme en trabajar en mi amor por Él, porque en la medida en que yo amo a Dios, entonces le obedezco. El pueblo tiene como fruto o resultado de la obediencia las bendiciones, pero eso también es un aspecto que necesitamos comprender. Yo no obedezco para poder ser bendecido.
Esto no es un negocio que hacemos con Dios, un acuerdo que hacemos con Dios. Entonces, ¿cuáles mandamientos le obedezco y cuánta bendición puedo reclamar? Como si se tratara de acumular puntos y en la medida que llego a cierto nivel de obediencia puedo recibir ciertas bendiciones. No se trata de eso. Se trata de que mi relación con Dios me lleva a obedecerle y como el fruto de esa obediencia o el resultado de esa obediencia viene la bendición del Señor. Significa que la bendición del Señor o mi obediencia esté condicionada por la bendición de Dios, como muchas veces se malentiende, sino que si yo soy obediente, evidentemente el fruto y el resultado es que voy a estar disfrutando de las bendiciones del Señor. Y la mayor bendición del Señor que Él les ha prometido por medio de su pacto al pueblo de Israel es ser un reino de sacerdotes para Dios. Ese propósito y ese llamamiento del Señor es muy importante porque es el mismo propósito que Dios tiene para nosotros hoy. Cuando Dios exhorta al pueblo de Israel diciéndoles que ellos habían abandonado el reino y no habían dado los frutos dignos del reino y por eso lo iban a perder y se lo iba a dar a otras personas que dieran los frutos dignos de él, eso es un llamado a nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de mostrarle al mundo por medio de nuestra obediencia y de nuestra vida quién es Dios, cuál es el carácter de Dios, cómo nos relacionamos con Dios. Hoy que hay tantas nociones equivocadas del Señor, hoy que hay tantas cosas, mentiras y herejías acerca de Dios, como lo que pasó ayer, ¿no? Con todo el tema del Papa y de su perdón global de todos los pecados para toda la humanidad, eso no es otra cosa que un engaño. Y las personas que conocemos del Señor y conocemos a Dios sabemos que eso es mentira, pero las personas que han rechazado la verdad y viven en ese engaño se convencen a ellas mismas de que eso es lo que les va a dar perdón, cuando realmente la Biblia nos enseña que eso no tiene ningún poder para perdonar los pecados del hombre, sino solamente por la fe en Cristo somos perdonados. Amén. Entonces, esas son las partes como muy, muy importantes acerca del Shema que tenemos en Deuteronomio 6, 4 al 5. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? Si ustedes no preguntan, yo pregunto. Entonces, si alguien tiene una pregunta, puede desbloquear su micrófono y preguntar. ¿Listo? ¿Nadie? Bueno, entonces, ¿quién me quiere responder entonces cómo entendemos el tema de la Trinidad ahí? Si Dios es uno, entonces ¿es uno o es tres? Pues yo tengo entendido que son 3 en uno, Gama. En una perfecta concordancia, diría yo. Bueno, pero dame más, dame más. ¿Cómo podemos entender la Trinidad? Creo que Julián está levantando la manito. Sí. ¿Me escucha? Sí, ¿Me escucha? sí. Pues acerca de eso de la Trinidad, una vez estaba escuchando a un científico y él mostraba que apenas comenzaba la Biblia, o sea, nos vamos al Génesis de una vez, y él mostraba que decía, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Cuando él habló, y entonces él dijo, en el principio es tiempo, ¿sí? Después dijo, creó los cielos, que es el espacio, y la tierra. Son tres, ¿sí? Esas tres también son trinidades. Entonces, él dijo, son trinidad de trinidades. Entonces, él nos mostró que el tiempo es pasado, presente y futuro. El espacio es longitud, altura y, bueno, el otro. Sí, digamos, Entonces, hay nos muchos mostró elementos que no es, en la creación que sí, son de a o tres. sea, a lo que me refiero Pero es la que, pregunta, Julián, es, si la Biblia aquí en Deuteronomio dice Dios es uno, ¿sí? Jehová vuestro Dios uno es, y estamos hablando de la necesidad
tener Karen, cuidado de no caer en la idolatría te de está las otras quemando. personas que evidentemente adoraban a otros dioses. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros el tema de la Trinidad? ¿Dios es uno o Dios es tres? Gama, Sí, Sofía. pues lo que yo tengo entendido es que él ahí no está hablando, es como de, pues yo lo entiendo de esta forma, no está hablando como de la Trinidad, de decir que no es, o sea, de decir que solo Dios es Dios, sino que él les está recalcando que el Dios que ellos deben adorar es uno solo. ¿Sí me hago entender? Porque como ellos venían de una cultura y a pesar de que la segunda generación pues no venía de Egipto, pero pues eso siempre quedan como tradiciones o costumbres, ¿sí? Él Sí, les así es. está recalcando, el Dios que ustedes deben adorar es Jehová, porque no hay otro más como él. Otra cosa no es Dios, ¿sí? Sí. Pero hay, como lo decían, siempre, pues yo lo veo es como implícito, ya cuando hablan de Jehová está hablando de la Trinidad, Sí. ¿no? ¿Y el Dios que adoramos nosotros es uno solo? Sí, no es de la esencia de Dios, no se habla de la esencia de Dios, o sea, la esencia de Dios, la esencia del Espíritu Santo y la esencia eh, Sí, del Hijo digamos, es una misma, ¿no? Pero son personas, no son personas, todos, uno solo. pues es que nosotros normalmente decimos como tenemos un solo Dios que está compuesto de la Trinidad, ¿sí? Que es el Sí, Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Pero nosotros no decimos tenemos tres dioses, sino que es uno solo. Es exacto, un Dios trino. Ujú. exacto, exacto. Muy bien. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro porque este texto de Deuteronomio lo utilizan las personas que niegan precisamente la Trinidad para decir que no, que la Trinidad no existe, que es un invento humano, que la Biblia dice que Dios es solo uno. Entonces, ¿qué es importante y qué es bueno que entendamos? La revelación, como lo habíamos hablado desde las primeras clases, de Dios es progresiva. Eso significa que Dios va mostrándose a sí mismo a través del tiempo con cada vez más profundidad y cada vez más detalles. Eh, por ejemplo, cuando Adán y Eva cayeron, no vino el Señor Jesucristo de una vez a morir en la cruz para redimir a Adán y Eva, ¿verdad? Dios permitió que pasara mucho tiempo desde la caída de Adán hasta la llegada del Señor Jesucristo y cuando llegó el Señor Jesucristo reveló muchas cosas más acerca de Dios que antes no teníamos la noción de que eran así. Por ejemplo, el tema de la paternidad de Dios es algo que solamente nos reveló el Señor Jesucristo, porque antes Dios recibe a su pueblo o ellos se entienden como siervos de Dios, pero el hecho de ser hijos de Dios es algo que solamente ocurre después de la venida de Cristo. Entonces es muy importante que entendamos esa realidad, ¿vale? La Trinidad existe y evidentemente el texto y la doctrina de la Trinidad no niega la unidad de Dios. Y es importante que nosotros como cristianos no seamos politeístas tampoco, es decir, que no tengamos la noción de que adoramos a tres dioses, sino que por el Espíritu Santo, que es el único que nos puede dar como esa capacidad y esa convicción, comprendamos que adoramos a un solo Dios que se ha manifestado y que se revela en tres personas distinguibles en su carácter, pero iguales en su esencia. ¿Listo? Bien. Esto en la primera parte. ¿Listo? Hablamos del Shema, de los tres aspectos del Shema y la referencia a los 38 años en 2.14. Muy bien, vamos ahora a la segunda parte, que va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 26 y encontramos una colección de leyes que podemos comprender términos que Dios es Dios, no somos nosotros, sino Él. Él es el que pone las condiciones de cómo nos podemos ¿La cámara? nosotros ¿Cómo se llama? relacionar con Él. ¿Listo? Es Dios quien lo hace. Gracias, mamita. Bueno, Es Dios quien lo hace. Entonces, cuando nosotros reconocemos los términos de Dios o reconocemos que Dios es quien pone los términos, estos
términos son las condiciones que Dios pone, son las leyes. ¿Listo? Entonces, por eso en nuestro material dice los términos del pacto. Es decir, Dios ha establecido la forma de que el pueblo se relacione con Él, diciéndole, si usted se quiere relacionar conmigo, listo, lo que tiene que hacer son estas cosas. Y esas son las cosas que retoma el libro de Deuteronomio para la nueva generación. ¿Listo? En la primera parte de esta sección tenemos la adoración en Israel. Y se hace central el tema del tabernáculo. Ya habíamos hablado un poco en números de cómo el tabernáculo iba a estar en el centro del pueblo durante su tiempo en el desierto, pero ahora que van a entrar a la tierra prometida, ahora que ya no van a estar andando de aquí para allá, sino que van a tener un lugar estable donde vivir, el tabernáculo también se hace estable y se establece que sea un solo lugar de adoración. Y la promesa del Señor es que Dios va a escoger Él un lugar para hacer habitar allí su nombre, para manifestar allí su presencia, para recibir allí los sacrificios, las oraciones, las ofrendas, etc. Es Dios quien lo va a escoger y las personas tienen que estar dispuestas a ir hasta el lugar que Dios escoja, confiando en Dios, que cuando ellos salgan de sus casas para ir al lugar que Dios escogió a llevar sus ofrendas y sus sacrificios, es Dios quien va a guardar su tierra, y esa es precisamente la promesa que Él les hace, que Él va a hacer que sus enemigos no tomen sus posesiones, que ellos no pierdan nada en el tiempo en el que no estén en casa, si tienen que desplazarse hasta el lugar donde Él va a escoger para manifestar su presencia y recibir los sacrificios. El tema de la adoración es central con la comunión con el Señor, y un aspecto importante de la adoración en el que Deuteronomio insiste constantemente es precisamente el tema del cuidado de los pobres y de la justicia social. ¿Listo? Estos aspectos de misericordia o de solidaridad, de cooperación, de ayuda a los más necesitados, son muy importantes para Dios, y no lo fueron solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Recordemos también cuando Jesús dijo, en la medida en que ustedes lo hicieron a las personas necesitadas, que estuve desnudo y me vistieron, estuve hambriento y me dieron de comer, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y se acordaron de mí. En cuanto lo hicieron con esas personas que lo necesitaban, conmigo lo hicieron. Entonces, ese carácter del Señor de estar siempre a favor del desfavorecido nos tiene que hablar también a nosotros, ¿sí? Sobre todo en este tiempo. No olvidarnos de que no todas las personas tienen las oportunidades ni los recursos que Dios nos ha permitido tener, que le pertenecen a Él, que son de Él, pero que Dios nos permite administrarlos, y necesitamos acordarnos de esas personas. ¿Sí? No solamente se trata de cuidarnos nosotros mismos, de proveer para nuestra casa, evidentemente esa es nuestra primera responsabilidad, pero si ya lo hicimos y tenemos todavía la posibilidad y los recursos para poder ayudar, no nos neguemos a hacerlo, y no seamos duros de corazón, sino que seamos de verdad solidarios con quienes lo necesiten realmente, con quienes lo necesiten genuinamente, ¿sí? En estos tiempos hay siempre los dos extremos. Están las personas avarientas que quieren abarcarlo todo, y incluso las personas que trabajan en todos estos temas de recaudar fondos y recaudar mercados y recaudar cosas, se quedan con muchísimo de eso sin que lo necesiten, y no se lo hacen llegar al necesitado, pero también hay personas que sin necesitarlo se aprovechan de esas cosas y se quieren también llenar más. Entonces, tanto el uno extremo como el otro está mal. Si no podemos estar en ninguno de los dos, y debemos cuidarnos de verdad que la ayuda de verdad llegue a personas que lo necesiten de verdad, pero no negarnos a ayudar pensando que es que como se van a aprovechar, que es que como hay gente aprovechando, sino que sea un equilibrio correcto delante del Señor, y sobre todo, que era de pronto lo que hablábamos un poquito el día jueves en la noche, que lo que yo haga glorifique a Dios. No que esté buscando alabanzas para mí, diciendo, ay, tan bueno que soy, tan generoso que soy, sino que las personas que puedan recibir una ayuda, una colaboración de parte mía, entiendan que no soy yo, que no es por mi gran corazón,
sino que es por la misericordia que Dios tiene con todos nosotros, con nosotros al permitirnos la oportunidad de ayudar y con las personas a las que ayudamos por recibir esa ayuda, ¿vale? Entonces, el tema de la adoración, del cuidado de los pobres y de la justicia social es algo muy importante, ¿sí? Hay ramas de la iglesia que son de pronto un poquito, ¿cómo se llama eso? Como reacias o no están de acuerdo mucho con el tema de la justicia social, y es porque ahí también necesitamos buscar un equilibrio, ¿sí? Necesitamos buscar y entender que el evangelio no se trata solamente ni principalmente de ayudar a los necesitados, ¿sí? O sea, el evangelio no se trata solamente ni principalmente de llevar comida, de ropa. Esas cosas si las podemos hacer, vemos y es necesario hacerlas, pero no se trata solamente de eso el evangelio. El problema es que muchas veces la iglesia se enfoca en eso tanto que se le olvida lo realmente importante que es, pues, la necesidad espiritual de las personas, y que fuimos llamados principalmente a revelar a Dios y a suplir necesidades espirituales antes que materiales. ¿Listo? Bien. Eso en cuanto al tema de la adoración con Israel. Y una característica importante de Deuteronomio es que el compromiso es tan serio con el tema del cuidado de los necesitados que cada 3 años Dios les dice que deben sacar aparte de su diezmo otro diezmo para ayudar a los necesitados cada 3 años. Ya vamos a hablar en un momentico qué hacemos con las leyes, pero tengamos en cuenta eso del carácter de Dios. Si yo me quiero parecer a Jesús, yo tengo que estar a favor de los desfavorecidos. Y yo necesito estar a favor del débil, a favor del ignorado, a favor del olvidado, del rechazado, porque ahí es donde Dios manifiesta de una forma súper especial y muy concreta su amor y su cuidado para las demás personas. Amén. Bien. La siguiente parte, de 16, la segunda parte del capítulo 16 hasta el capítulo 18, nos habla acerca de los líderes de Israel y de su dependencia que debe ser constante a la palabra del Señor. Ancianos, sacerdotes y reyes son las personas que por ahora van a tener un liderazgo en el pueblo, y es muy importante ver la realidad de que la Biblia nos esté hablando de reyes cuando falta todavía muchísimo tiempo histórico para que haya un rey en Israel, pero desde ahí Dios se anticipa y da leyes para los reyes que deberían seguir. Entonces, la más importante y el asunto más importante de todo esto es que cualquier persona en autoridad, recordemos que los ancianos no solamente se trata de personas mayores en edad, sino de personas que tienen autoridad sobre el pueblo, los sacerdotes, evidentemente, en la autoridad espiritual, y los reyes que vendrían en algún momento. Lo más importante es que deben estar ellos en sometimiento a la palabra del Señor. Y el tema es que la palabra del Señor viene por parte de los profetas. Entonces, aquí hay una dependencia y un equilibrio que son muy importantes. Dios respalda la autoridad que da, y Dios es un Dios de orden. Dios no llama a los profetas a ponerse por encima de los reyes o por encima de los gobernantes. Dios no llama a los profetas a gobernar. Dios llama a los profetas a llevar palabra de Dios a los gobernantes, y el compromiso de los gobernantes tiene que ser vivir en sometimiento a esa palabra que viene de parte de Dios. El tema profético es muy importante en este aspecto, y es precisamente el tema que vamos a hablar a continuación. Por favor, en sus Biblias, Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 22. ¿Listo? Deuteronomio 18, desde el verso 15 y hasta el verso 22. Bien, ¿tenemos? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová
tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Bien, vamos a ver algunos aspectos importantes de esta porción. El primero es que el texto está hablando para la realidad del ministerio profético que se levantaría después en Israel. ¿Listo? No habla en primera medida de un profeta específico. Ya vamos a hablar ahorita qué relación tiene con Cristo, pero no habla en primera medida de un profeta específico. Dios prácticamente les está diciendo es que en el momento en que ellos requieran oír la voz de Dios, Dios va a traer un profeta. 1, 2, 3, 40, 50, una persona que sea profeta, para que esa persona les muestre y les hable en nombre de Dios y les dé la palabra de Dios. Como estuve, o así como Moisés, no se refiere a que se va a revelar a ese profeta de la misma forma que se reveló a Moisés. Digamos que la Biblia habla de una comunión específica que Moisés tuvo con Dios, que nadie más tuvo y ni ha tenido durante la historia, y es que le hablaba cara a cara, dice la palabra, como quien habla a su compañero. Y esa realidad y esa relación de Dios con el ser humano no se ha vuelto a presentar a lo largo de la historia, porque desde ese tiempo de Moisés, Dios aquí precisamente dice: yo voy a poner mis palabras en su boca. Entonces no se trata de que se va a revelar de la misma forma como se reveló con Moisés, no es la misma revelación, pero sí que va a tener la misma función. ¿Cuál era la función de Moisés? Traer la palabra de Dios al pueblo, ¿sí? Para que el pueblo supiera, para que el pueblo conociera cuáles son la voluntad de Dios con respecto a las circunstancias que el pueblo está viviendo, que el pueblo está enfrentando. Entonces, cumple la misma función como Moisés la cumplió, pero la revelación es diferente. Entonces, es importante y es bueno que entendamos que el contexto se refiere precisamente a el ministerio profético que se iba a desarrollar después en el pueblo de Israel. Y es precisamente esa realidad la que le da sentido al texto que sigue, que dice que van a haber profetas que hablen con presunción, que ellos necesitan saber cuándo un profeta está hablando en nombre de Dios, y también qué va a pasar cuando alguien diga palabra de Jehová y Dios dice cuando Dios no ha dicho nada. ¿Ven? Entonces, si estuviera hablando el texto únicamente de la realidad profética de Cristo, esa aclaración de falsas profecías y de falsos profetas estaría de más, porque evidentemente Cristo no iba a traer una falsa profecía. Pero como está hablando del ministerio profético que se va a desarrollar en Israel años después, sí es necesario que el pueblo tenga en claro pues que necesita desarrollar su discernimiento. Y eso pues nos afecta a nosotros hoy de una manera muy real, muy profunda, sobre todo en nuestra iglesia pentecostal trinitaria continuista, ¿cierto? Que afirmamos el don profético, que afirmamos que Dios sigue hablando hoy, comprender cuándo realmente es Dios quien está hablando, y a las personas que Dios les ha dado ese ministerio que tienen de guardarse, de no hablar con presunción, es decir, desde sí mismos, de su parecer, de lo que ellos saben, de las circunstancias, sino tener la certeza de que Dios les ha puesto una palabra y que es una palabra que debe hablarse, ¿sí? Porque muchas veces Dios muestra palabras y da palabras para que nosotros simplemente oremos o intercedamos,
sin que no se las comentemos a nadie, pero hay momentos en los que sí debemos hablar la palabra del Señor, y en eso pues el profeta tiene que también desarrollar su responsabilidad y su discernimiento. ¿Amén? Bien, sin embargo, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de ver, el Nuevo Testamento hace una referencia de esta realidad a Cristo y nosotros pues no podemos contradecir eso. Entonces, ¿a qué quiero llegar? No negamos que ese texto hable de Cristo, pero lo que necesitamos ver es que no solamente habla de Cristo, ¿vale? Digamos que es un texto que está hablando del ministerio profético de un profeta que se levantará como Moisés, y que ahí en esa realidad está incluido el Señor Jesucristo y evidentemente su profesión profética perfecta para el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos esa expectativa, que estaban esperando al profeta. Allá en Juan capítulo 1, versículo 19 al 23, es cuando le preguntan a Juan el Bautista, bueno, ¿usted quién es? ¿Usted por qué está haciendo todo lo que hace? ¿Es usted Elías? ¿Es usted el profeta que había de venir? ¿Es usted el Cristo? Y Juan todo el tiempo dice, no, yo no soy ninguno de esos. Entonces, esa realidad nos muestra que había una expectativa del pueblo de Israel acerca de ese profeta que se había prometido desde el libro de Deuteronomio, desde el tiempo de Moisés. El Nuevo Testamento ve esta realidad cumplida en Jesús. En Hechos capítulo 3, verso 20 al 23, Pedro está dando su discurso. Vamos a ver, vamos a ir a Hechos 3, 20 al 23 y también a la otra cita de Hechos, a Hechos 7, 37 y 52. Vamos a verlo para que veamos cómo el Nuevo Testamento une este texto de Deuteronomio con la realidad del Señor Jesucristo, que es nuestro interés principal en este curso. ¿Listo? Hechos 3, 20 al 23 dice, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Esta realidad en Hechos evidentemente está señalando al Señor Jesucristo. Entonces, en Hechos se hace esa igualación de que ese profeta, o que había un profeta específico y especial que había sido anunciado por Moisés, y que quien no guardara las palabras de ese profeta, evidentemente iba a morir, ¿sí? Creo y espero que para todos sea evidente que las personas que no guarden las palabras de Cristo van a sufrir la muerte eterna. Entonces la sentencia está dada y sigue vigente. Hechos capítulo 7, versículo 37 y 52. Tenemos aquí el discurso de Esteban. Hechos 7:37 dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y el verso 52 de Hechos 7 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Entonces se resalta el ministerio profético especial del Señor Jesucristo con este texto, ¿vale? Bien. Vamos a ver, nos queda un tiempo. Vamos a verlo y pasamos al break, ¿vale? Listo. Tenemos entonces del 19 al 26 un cuerpo de leyes civiles que ocupan los aspectos cotidianos de la vida del pueblo. Leyes para el matrimonio, leyes para la familia, leyes para los negocios, leyes de la justicia social que están relacionadas con los pobres, las viudas y los extranjeros. Todas estas leyes están dentro de un contexto cultural diferente al nuestro, dentro de un contexto rural del campo distinto al nuestro.
todo el contexto sobre el cultural en el que se dieron estas leyes es muy distinto al de nosotros. Si nosotros, por ejemplo, leemos en el tema de los negocios, entonces todas las leyes que tienen que ver con las cosechas, con dejar descansar la tierra, con dejar restos para las personas pobres cuando se siegue la tierra, todas esas cosas no aplican para nosotros hoy de forma directa porque nosotros no estamos ni sembrando, ni cosechando, ni podemos dejar restos de nuestro sembrado para los pobres, pero sí guardan principios de santidad y de justicia que nosotros debemos aplicar y que nosotros debemos guardar. Un ejemplo de cómo encontrar un principio de justicia, por ejemplo, es en este caso, dentro de una ley que ya no aplica para nosotros, es lo que Pablo hizo en 1 Corintios 9, 9 y 10 con la ley que está en Deuteronomio 25.4. Entonces vamos a leer Deuteronomio 25.4 para saber cuál es esa ley y vamos a mirar cómo el Nuevo Testamento la redefine en su principio, ¿sí? En la esencia de la ley, en el espíritu de la ley, creo que es el término legal. Si mi memoria no me falla, ahí está la abogada Magdalena para que me corrija, que es el sentido que la ley tiene. ¿Sí? Entonces, en Deuteronomio 25.4 dice, no pondrás bozal al buey cuando trillar. ¿Sí? Es decir, si usted tiene una vaca o un buey que está trabajando en un trillo, no le va a poner un bozal. Literalmente Dios les estaba diciendo que cuando fueran a moler los granos en el trillar, ¿sí? Y amarraran al animalito para que el animalito pudiera mover esa piedra tan pesada, el animalito no debería tener un bozal o no se le debería poner un bozal. ¿Cuál es el principio que se rescata de esta ley? Entonces veamos lo que dice Corintios, 1 Corintios 9, 9 y 10. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y continúa Pablo hablando de que ellos no lo han querido hacer para no ser carga a la iglesia, pero el principio es el siguiente. Las personas que están trabajando en el Evangelio, es lo que está enseñando este texto, en la obra de Dios, es justo delante de Dios que vivan del Evangelio y que no tengan doble carga. Que así como el buey que está ahí arrastrando la piedra pesada, no se le podía poner otra carga más de tener un bozal en su boca, lo mismo está hablando el Nuevo Testamento y el principio es un principio de justicia. Si yo estoy dedicando mi vida y mi tiempo a la obra del Señor, lo justo es que yo coseche para mi sustento físico de la obra del Señor, ¿sí? Es solamente un ejemplo que es me parece a mí muy claro de cómo lo que debemos hacer con estas leyes no es decir, bueno, entonces como hay por ahí una ley que dice que no podemos tener mezcla de hilos en el vestido, entonces ¿cómo hacemos? ¿Nos vamos a vestir todos de un mismo color? No, ya sabemos que lo que Dios está interesado en mostrarnos es apartarnos de las costumbres de las personas que no conocen de Dios. Evidentemente nuestra manera de vestir tiene que ser una manera que demuestre que no estamos de acuerdo con esas costumbres, que no estamos buscando lo que las personas que no conocen a Dios buscan al vestirse, ¿sí? Pero el principio, el espíritu de la ley en ese caso sería un principio de santidad que nos aparta de las costumbres de este mundo. Bien, listo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una pregunta. Sí. Trabajaba en la obra y también trabajaba sé que es un ejemplo, pero digamos que, pues yo diría como, bueno, Pablo se contradice un poquito porque él trabajaba en la obra y también construía carpas, pues para no, pues para que no Carga a la iglesia. murmuraran de él, ¿sí?
Sí, Entonces, pues digamos que ahí encuentro como una, no sé si es una contradicción o no, no sé cómo verlo. sí. Bien. En ese momento, preciso instante de su vida, Pablo estaba trabajando. Pero recuerda, por ejemplo, también que él escribe a la iglesia de Filipenses, si mi memoria no me falla, gracias por haber estado conmigo siempre y apoyándome y dándome dinero cuando otras iglesias no me lo dieron. Gracias por esas ofrendas. Entonces, no se trata de una costumbre continua de Pablo, que donde llegara Pablo se ponía a trabajar, sino que él tenía la capacidad de trabajar y decía, listo, en el momento que nadie me quiera ayudar, que nadie me quiera colaborar, yo trabajo y no les pongo carga, ¿sí? Porque recuerda también que él llegaba a comunidades muchas veces que pues eran muy necesitadas y era imposible que lo sustentaran. En ese sentido, Pablo sí, pues dice, yo también puedo trabajar y he trabajado con mis manos para no serles carga a ustedes, pero no niega tampoco ese principio de que las personas que trabajan en el Evangelio vivan del Evangelio. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? La Pues en idea el es que que podamos hacer las preguntas, mis hermanos, en este momento. Nos quedan 10 minuticos de esta sesión, entonces para poder hacer el break cuando acabe esta sesión. Entonces, si tienen preguntas, si tienen aportes, hacerlos en este momento. Si tienen preguntas de las clases anteriores o de los libros anteriores, también podemos aprovechar este ratico para hacerlo. pues no sé, tengo como una aclaración. Es que ahí dice que para los profetas, si no se cumplía, no era de Dios, pero también tenemos entendido que esos falsos profetas a veces sí pueden hacer estas cosas que sí dijeron y ahí en ese tiempo antiguo, cómo se diferencia un discernimiento de un verdadero profeta a ese falso que cumplía lo que decía. Sí, como les decía al comienzo, la revelación va aumentando, ¿sí? Digamos que en un primer momento el tema era muy evidente porque había más temor de Dios y casi nadie se daba el lujo de decir, hey, yo soy un profeta y tengo una palabra de Dios, sino que realmente las personas que la tenían eran como que las que se atrevían a hacerlo y se encontraban muchas veces como Jeremías obligadas, casi que obligadas por Dios a dar la palabra, aunque muchas veces no la quisieran dar. Sin embargo, ya Sí. después, cuando el tema de los profetas comenzó a proliferar y todo el mundo comenzó a llamarse profeta y hasta hicieron escuelas de profetas en el pueblo de Israel, Dios aclara también en ese contexto que Él va a permitir muchas veces que las señales se cumplan para ver dónde está el corazón del pueblo, porque el tema es que Dios dice, la señal se le va a cumplir, pero el falso profeta lo va a llevar a un ídolo, el falso profeta lo va a llevar a algo distinto a mí. Entonces yo voy a permitir que se le cumpla la señal para probar su corazón, para ver si usted se está dejando llevar por señales o realmente me conoce, realmente me ama, y a pesar de que hagan caer fuego del cielo, por decir así. Sí. Eh, ¿Hasta qué punto debemos tener como leyes propias de nosotros? ¿Sí? O sea, me hago entender, es que muchas personas o muchos de nosotros adquirimos como nuestras propias leyes para, pues, por contextos sociales, contextos políticos, contextos, ¿sí? Sí. Entonces, eso estaría bien ante los ojos de Dios, tener nuestras propias leyes y empezar a decir eso está mal, eso está bien, o solamente si sentimos que el Señor nos da el discernimiento de eso. Bueno, yo creo que encontramos un poquito de luz en ese sentido en los textos de Pablo, eh, con el tema de los alimentos, que también hemos vuelto sobre eso muchas veces en la clase, y el tema es el amor. El tema es que las leyes que yo tenga demuestren amor por otras personas. Casi siempre las leyes que yo me voy a poner a mí mismo se tratan de negarme a mí mismo, no de darme libertad, sino de negarme a mí mismo por amor a otras personas para que las demás personas puedan tener discernimiento y tener claridad de mi estilo de vida, ¿sí? Entonces ponemos el ejemplo que puso Pablo. Pablo dijo, si porque yo coma carne mi hermano se va a perder, pues yo prefiero nunca más en la vida probar la carne para que mi hermano que es débil no se pierda. Entonces la ley él se la impone no en
en libertad, sino en negación a sí mismo. Yo creo que entonces lo que habría que valorar en nuestras propias leyes es precisamente eso. Yo me impongo esta ley negándome o dándome libertades, uno. Y dos, me impongo esta ley por amor a los demás o me la estoy imponiendo por amor a mí mismo. Vale, gracias. Okay. Gama, buenas. Una cosita yo quería preguntar, pues es muy diferente a lo del tema que estamos hablando ahorita, pero entonces a mí me da curiosidad cuando habla de los alimentos que eran impuros y puros. Sí. En cierta manera, pues eso todavía en la actualidad en nosotros se puede vivir o esa parte de la ley es abulada cuando Pablo estuvo y tuvo el sueño que decía que bajaban los alimentos y que él le dijo que podía comer. Sí. Bueno, creo que en nuestra cultura el único problema de alimentos que tenemos es la sangre. Y es el tema de la comida que preparan con sangre. Entonces, ahí hay un conflicto, yo quisiera decir genuino, porque en el Nuevo Testamento, después del Concilio de Jerusalén, el acuerdo para las personas que no eran judías fue guárdense de la sangre, ¿sí? Entonces, unas personas dicen, no, es que el tema no es que lo preparen con sangre, sino que utilizaban la sangre como un rito religioso en ese tiempo, tomaban sangre, etc. La cuestión se resume en lo que venimos hablando, ¿sí? Si yo estoy en una reunión donde hay personas que van a verse afectadas en su conciencia porque yo coma rellena, entonces nunca más voy a probar la rellena, ¿sí? Pero Pablo también dice, el que no come, que no juzga al que come, y el que come, que no juzgue al que no come. Entonces, si yo puedo tener libertad en ese sentido, no tengo que imponerle mi libertad a todo el mundo, sino tengo que ponerme a pelear con los que no comen, a decirles, oiga, sí, podemos comer, pero también los que no comen no tienen que imponerle su limitación a todo el mundo. En eso digamos que Dios nos da libertad, pero siempre con el discernimiento del amor y de cuidar pues la salvación y el testimonio de las demás personas. Muy bien, llegamos a la última parte del libro, capítulos 27 al 34, que es el discurso final y el relato de la muerte de Moisés. Entonces, del 27 al 30 tenemos la última característica de los tratos entre reyes y pueblos que los sirvan, que son las advertencias o el ultimátum de qué pasa si el contrato o el pacto se desobedece. Entre las lecturas que nosotros teníamos la lectura de Deuteronomio 28, que es, digamos, uno de los capítulos, creo, más confrontantes de la Biblia, que nos revela mucho acerca del carácter de Dios, más en estos tiempos que se vende la imagen de Dios como si la necesidad suprema fuera agradarle a todas las personas, entonces quitemos las cosas que no son agradables del Evangelio y del carácter de Dios para que a la mayor cantidad de gente le guste ser cristiana y se sienta cómodas con el cristianismo. Y realmente la verdad de Dios siempre ha sido ofensiva y siempre va a ofender al ser humano, y cuando quitamos lo ofensivo del Evangelio le estamos quitando a las personas la posibilidad de que se arrepientan y reconozcan sus pecados, y eso es fundamental para la genuina salvación y la genuina conversión. Entonces, Deuteronomio 28 nos muestra algo del carácter de Dios que a veces no tenemos con claridad y no entendemos y no tenemos en cuenta, y es que Dios también es un Dios de ira, y así como Dios puede bendecir, también Dios puede maldecir, porque Él es soberano. Las maldiciones del capítulo 28 de Deuteronomio son precisamente lo que constituye la maldición de la ley. Cuando nosotros vemos el discipulado, aprendemos que una de las consecuencias eternas del pecado es la maldición de la ley, porque en la palabra y en la realidad que Dios creó cuando creó el mundo y cuando creó la humanidad, no creó puntos grises. O somos o no somos, o estamos en bendición o estamos bajo maldición. Y la única manera de ser libres de esas maldiciones es
en la realidad de Cristo, que Él mismo se hizo maldición por nosotros para llevar sobre Él toda maldición, para que nosotros fuéramos libres de las maldiciones. Entonces, ese aspecto es muy importante. ¿Qué tenemos o cómo podemos resumir esos puntos de advertencia y de ultimátum? En este cuadrito que tenemos en la presentación, donde hay dos condiciones, dos aspectos y las consecuencias. Entonces, si estamos en obediencia, tenemos bendición y como lo decíamos hace un momento, el fruto de la bendición es una prosperidad integral. Pero si estamos en desobediencia, estamos bajo maldición y viene un juicio integral que se revela desde una pobreza que va creciendo hasta llegar al exilio. Vamos a ir analizando estos términos en la bendición y la prosperidad tiene este aspecto de integralidad. En nuestro mundo que se está volcado y enfocado en la idolatría de la riqueza, se ha enseñado y se ha entendido que la bendición necesariamente es económica, que la prosperidad necesariamente es económica y se creó también una falsa percepción de que si yo no tengo dinero, que si yo no tengo bienes materiales es porque estoy mal con Dios, es porque no tengo la bendición de Dios. La bendición que Dios nos promete no es una bendición que nos lleve a nuestros ídolos. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Muchas veces la bendición de Dios es precisamente negarnos de nuestros bienes materiales para tenernos aferrados a Él y enseñarnos dependencia de Él. Y eso es bendición de Dios. El hecho de que yo sea libre de toda esclavitud de los bienes materiales para que yo esté centrado en el Señor, eso es una bendición de Dios. Entonces la bendición de Dios no está relacionada con mis ídolos, ni está relacionada con los ídolos de este mundo. La bendición de Dios y la prosperidad es una prosperidad integral, que está enfocada sobre todo en lo que es más importante para Dios, que es el corazón y que es el carácter. O sea, a Dios le interesa más que mi carácter sea transformado, a que mi cuenta de banco esté llena o que mi alacena esté llena. A Dios le interesa más que mi corazón esté dispuesto a hacer lo que Él quiere que yo sea. Esa es una bendición de Dios y eso sí es bendición de Dios. Entonces, Dios dice que si se dispone el pueblo a obedecer, Él va a bendecir y evidentemente también el texto y el capítulo habla de bendición económica, claro, porque Él va a prosperarnos, pero prosperarnos muchas veces no significa necesariamente multiplicarnos o ascendernos. ¿Sí? Yo puedo ver prosperidad de Dios cuando con un salario mínimo puedo sustentar a mi familia, puedo cumplir con todos mis responsabilidades, con los arriendos, con los servicios, con el colegio, con todas las responsabilidades que tenga y aunque no esté ganando millonadas, puedo ver que Dios me prospera porque es Dios quien me sostiene y es Dios quien me permite ser responsable y mantener ese buen testimonio delante de las demás personas. La palabra de Dios dice que Dios al que quiere enriquecerlo enriquece y al que quiere empobrecerlo empobrece. Entonces no está Dios afanado en enriquecernos a todos y volvernos a todos multimillonarios, pero sí está comprometido en que si nosotros somos obedientes y nos disponemos a obedecer, Él nos va a prosperar y nos va a ayudar para que todas nuestras necesidades genuinas, tanto espirituales como físicas, materiales y económicas, sean suplidas, ¿vale? Entonces, al otro lado tenemos la desobediencia y el resultado de la desobediencia es la maldición. Y así como hay prosperidad integral en la obediencia, también hay juicio integral en la desobediencia. Y es interesante que la consecuencia del juicio de Dios sobre su pueblo siempre sea creciente. Comienza con la escasez de la lluvia y evidentemente si no hay lluvia no van a haber cosechas y si no hay cosechas se van a menguar los negocios y si se menguan los negocios va a haber hambre y si hay hambre seguramente van a venir enfermedades y si hay enfermedades van a venir muertes y todo va en una escala ascendente y la última, la de más alto rango, el castigo máximo que iba a sufrir el pueblo sería el exilio de la tierra. Entonces, si ustedes se la pasan en rebeldía, van a perder la tierra que hoy les estoy entregando, ¿sí? Pero siempre es un juicio creciente y siempre es un juicio integral.
Cuando leemos el Antiguo Testamento es importante que entendamos esto, porque por ejemplo en el libro de Ruth, la palabra de Dios dice que había hambre en la tierra y entonces por esa razón Ruth decide irse de la tierra. Y eso no es solamente una reacción normal a una crisis, eso es que el pueblo estaba en desobediencia y estaba sufriendo el juicio de Dios, porque la tierra no sufriría hambre si ellos vivían en justicia, pero como estaban viviendo en rebeldía, vino hambre sobre la tierra y la consecuencia es precisamente que la tierra la iban a perder. De todo esto, lo más importante es que Dios sabía lo que venía. Leamos por favor Deuteronomio 31 al 6 y con el análisis de este texto y de los capítulos últimos terminamos. Deuteronomio 30, capítulo 30, versículo 1. Entonces dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Entonces ya Dios contaba con esa desobediencia, ya Dios contaba con el castigo, ya Dios sabía que el pueblo iba a desobedecer y que iba a ser esparcido en otras naciones. Entonces, ¿qué iba a suceder? Que si donde están ellos arrojados en medio de las naciones, dice, si te convirtieres, dice el verso 2, a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allí te tomará. Si Dios no hubiera dado esta promesa, no habría esperanza para el pueblo de Dios, porque ellos vivieron el exilio, vivieron el castigo, vivieron la pérdida de la tierra, pero aquí Dios les prometió que si ellos se arrepentían donde estuvieran, Dios iba a ser fiel a su promesa y los iba a restituir y los iba a hacer volver. Pero el centro de estos textos está en los siguientes versículos 5 y 6. Te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y el verso 6 dice, y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es la promesa de la obra redentora de Dios para que el ser humano pueda obedecer a Dios. Todas las personas que hemos establecido una relación genuina con Dios sabemos, conocemos nuestra impotencia de obedecer los mandamientos del Señor. Y la promesa de Dios es que Él mismo va a hacer la circuncisión del corazón. Entonces, creo que todos somos conscientes de qué es la circuncisión y el principio de la circuncisión es precisamente la santidad. Estamos entonces hablando de la importancia de la promesa redentora del Señor. Tenemos estas citas que son muy importantes en los profetas que retoman este tema de la circuncisión del corazón. En Jeremías, sobre todo el capítulo 31, 33, 34 nos habla de esta realidad. En Ezequiel nos habla de la promesa de que iban a volver. Y estas citas del Nuevo Testamento no son otra cosa que el testimonio de que Dios hizo esa obra, hace esa obra en los creyentes por medio de la obra de Cristo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, Colosenses 2:11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces nuestra unión con Cristo es tal que la circuncisión física de Cristo es testimonio de nuestra circuncisión espiritual y de cómo el poder del pecado que antes estaba sobre nosotros, si estamos en Cristo, ya no va a tener más poder, porque ya el cuerpo pecaminoso carnal fue echado o fue quitado de nosotros en Cristo. Entonces, esta parte es
muy importante en Deuteronomio, la circuncisión del corazón. Listo, la última parte del libro entonces, en el capítulo 31 encontramos la transferencia del cargo, como la autoridad y el llamamiento que antes tenía Moisés se pasa a Josué. En el capítulo 32, un poema de advertencia de nuevo para los hijos de Israel, para que guarden los mandamientos de Dios. En el capítulo 33, un poema de exceptuando la tribu de Zabulón. No sabemos la causa exacta de por qué Zabulón no aparece en esa lista, pero la verdad es que no aparece. Entonces, ahí está la bendición de Moisés para todas las tribus. Es muy parecido al final de Génesis, donde también todas las tribus reciben una bendición de parte de Jacob. Y en el capítulo 34, la narración de la muerte de Moisés, probablemente escrita por Josué. No sabemos quién realmente la redactó, pero es probable que haya sido Josué. Bien.